Mi marido dijo que se iba a un viaje de negocios, pero en realidad estaba disfrutando de unas lujosas vacaciones en París y olvidó ocultar su estado de Instagram. Publicó una foto cariñosa con su amante, acompañada de este texto: "Esta es mi mujer especial. No es un parásito patético que vive de mí como mi esposa". En ese instante puse en marcha un plan colosal. Vendí la mansión y los activos de mi marido por valor de 10 millones de euros, y lo dejé en la calle junto a su amante. El aire frío de la madrugada envolvía el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero de la sonrisa de Alejandro Vargas emanaba una falsa calidez. Vestido con un traje caro, se erguía imponente ante las puertas de salidas internacionales. Frente a él, su esposa, Valeria Montes, le ajustaba con deferencia el cuello de la camisa ligeramente torcido. Valeria era una mujer que siempre mantenía un estilo sobrio y sereno. Su rostro tranquilo reflejaba la paciencia de una esposa que había dedicado los últimos 10 años de su vida por completo a su familia. Alejandro miró su reloj de lujo con inquietud, como si tuviera un asunto urgente al otro lado del control de seguridad. Le había dicho a Valeria que este viaje de negocios a Frankfurt era crucial para la expansión de su floreciente imperio inmobiliario. Valeria le creyó sin dudar. Para ella, la confianza era el pilar sagrado de su matrimonio. Alejandro tomó a Valeria por los hombros y, con la voz más suave que pudo fingir, le dijo que estaría muy ocupado durante los próximos 5 días. Le pidió que no le llamara con frecuencia, ya que tendría reuniones desde la mañana hasta la noche. Valeria asintió obedientemente, y en señal de devoción, besó con respeto el dorso de la mano de su marido. Alejandro le dio un beso fugaz en la frente. Un beso que se sintió mecánico y apresurado. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta de embarque sin mirar atrás. Valeria observó su espalda hasta que desapareció entre la multitud. Luego, se dirigió al aparcamiento. Sentía una ligera opresión en el pecho, un presentimiento inexplicable que trató de ignorar. Se consoló pensando que Alejandro estaba trabajando duro por su futuro juntos, y su deber como esposa era apoyarlo desde casa. El viaje de regreso desde el aeropuerto hasta su lujosa mansión en el barrio de Salamanca de Madrid fue inusualmente silencioso. Sentada en el asiento trasero de su sedán negro, Valeria observaba las calles de Madrid, que comenzaban a congestionarse. Su chofer privado conducía en silencio, mirándola de vez en cuando por el retrovisor. Al llegar a la casa, que parecía un palacio, solo el silencio la recibió. La mansión de 3 pisos con sus enormes columnas se sentía demasiado grande para solo 2 personas. Valeria pasó el día siguiendo su rutina habitual. Cuidó de sus preciadas orquídeas, leyó un libro y se aseguró de que la casa estuviera impecable. Aunque tenía personal de servicio, Valeria no era el tipo de esposa que presumía de su riqueza o se codeaba con la alta sociedad. Prefería una vida tranquila. Esa noche, después de leer unas páginas de un libro devocional, Valeria se sentó al borde de su cama king size. El silencio era absoluto, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. De repente, su teléfono, que descansaba en la mesilla de noche, vibró con insistencia. La pantalla iluminó la oscura habitación. Valeria cogió el teléfono, pensando que sería un mensaje de Alejandro anunciando su llegada al hotel en Frankfurt. Pero lo que apareció en la pantalla no fue un mensaje privado, sino una notificación de Instagram. Valeria rara vez abría la aplicación, salvo para buscar recetas o ver las novedades de parientes lejanos. Pero esta vez, la notificación apareció porque Alejandro la había etiquetado en una publicación. El corazón de Valeria latió con fuerza mientras su dedo pulsaba la notificación. La aplicación se abrió lentamente, revelando una imagen que le heló la sangre hasta la punta de los dedos. En la pantalla del teléfono, en una nítida foto de alta resolución, no aparecía el paisaje urbano de Frankfurt que Alejandro le había prometido. El fondo de la foto era una estructura de hierro inconfundible y romántica, la Torre Eiffel de París. En la foto, Alejandro no estaba solo. Abrazaba con fuerza a una mujer joven y hermosa, vestida con ropa reveladora que exhibía su figura. La cara de Alejandro rebosaba felicidad. Sonreía de oreja a oreja, mirando a la mujer con una expresión de pura adoración. La mujer era Adriana Soler, una socialité que Valeria había visto un par de veces en fiestas de los socios comerciales de Alejandro. Pero en esas ocasiones, Alejandro la había presentado como una simple conocida. Valeria contuvo la respiración. Sintió que los ojos se le humedecían, pero se obligó a leer el texto que Alejandro había escrito debajo de la foto. Cada palabra fue una daga que le desgarró el corazón sin piedad. Escrito en mayúsculas, como si quisiera gritar su arrogancia, Alejandro se refería a la mujer a su lado como su mujer especial, una que entendía su estilo de vida. Pero la siguiente frase fue la más devastadora. Alejandro escribió que la mujer a su lado no era como la que tenía en casa, a la que llamó un parásito patético. Escribió que su esposa solo era una inútil que vivía de él.
Alejandro había olvidado cambiar la configuración de privacidad de la publicación. Quizás estaba demasiado ebrio de amor o demasiado excitado, y se olvidó de ocultarle el estado a Valeria. O quizás simplemente ya no le importaba. Las lágrimas que amenazaban con brotar se detuvieron de repente. La profunda tristeza se transformó instantáneamente en otra emoción. El corazón antes blando de Valeria se congeló, volviéndose frío y duro como el acero. Releyó la palabra parásito una y otra vez. Parásito. La palabra resonaba en sus oídos. Alejandro la había llamado parásito. A ella, que 10 años atrás, cuando Alejandro casi se arruina tras ser estafado por un socio al iniciar su negocio inmobiliario, vendió todas las joyas heredadas de su madre y liquidó los ahorros de sus años como joven abogada para refinanciarlo. Valeria, una licenciada con matrícula de honor que tenía una brillante carrera en un bufete de abogados, lo había dejado todo cuando Alejandro le pidió que se centrara en el hogar. Valeria sacrificó su carrera, sus sueños, todo, para ser una esposa devota. Y ahora la llamaban parásito. Valeria dejó lentamente el teléfono sobre la cama. No gritó, no rompió nada, no lloró desconsoladamente como una mujer herida en una telenovela. Se levantó y caminó hacia su enorme vestidor. Escondida detrás de una pila de objetos de devoción, había una pequeña caja fuerte. Con dedos firmes, introdujo la combinación. La caja se abrió con un suave clic. Dentro guardaba documentos importantes, joyas y valores. La mano de Valeria se dirigió a una carpeta de color azul oscuro. La abrió y sacó un papel con una fuerza legal devastadora. Era un poder notarial general. Hacía un año, Alejandro se había visto envuelto en un problema administrativo y tuvo que ausentarse de la ciudad durante mucho tiempo, dejándolo incapacitado para gestionar sus activos directamente. Apresurado, estresado y con la concentración mermada por el cansancio, Alejandro firmó ese poder. Le otorgaba a Valeria plenos poderes para gestionar, transferir e incluso vender cualquier activo a su nombre en caso de emergencia. Descuidado como era, Alejandro nunca revocó ese poder una vez solucionado el problema, o lo olvidó, o subestimó a Valeria, pensando que era demasiado ingenua para entender de leyes y demasiado sumisa para hacer algo. Valeria miró la firma notariada de Alejandro. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa dulce, sino una sonrisa amarga, cargada de un plan de venganza. Esa noche, en la quietud de la habitación, la esposa sumisa desapareció. Valeria volvió a ser la abogada brillante que conocía los entresijos de la ley y sabía cómo ganar un caso. En voz baja, pronunció el nombre de su marido para sí misma. Aceptaba el desafío de Alejandro. Si él la consideraba un mero parásito, Valeria le iba a demostrar qué se siente cuando el anfitrión del que depende desaparece de repente con todo el sustento. Valeria no dormiría esa noche. Tenía mucho que hacer antes del amanecer. En su mente se estaba formando un plan colosal. Un plan que, en menos de 24 horas, daría un giro de 180 grados a la situación. La operación de limpieza había comenzado en ese preciso instante. El sol aún no había salido por completo en el horizonte oriental, pero Valeria ya estaba vestida y preparada. Llevaba un traje de chaqueta oscuro y un pañuelo a juego. Su rostro, sin maquillaje, mostraba una determinación afilada. Sentada en el despacho, una habitación que rara vez usaba, encendió su ordenador portátil con el teléfono pegado a la oreja. La primera persona a la que llamó no fue un familiar ni una amiga para desahogarse, sino el mayor enemigo de su marido. Don Ricardo Figueroa era un magnate inmobiliario que llevaba mucho tiempo codiciando los terrenos y activos de la empresa de Alejandro. Su rivalidad era feroz, y Alejandro a menudo se burlaba de Figueroa llamándolo un viejo anclado en el pasado. Pero Valeria sabía que Figueroa era un hombre de negocios de verdad con liquidez infinita y, sobre todo, que odiaba a Alejandro. Después de 3 tonos, la voz grave de Figueroa sonó al otro lado de la línea. Parecía desconcertado por la llamada de la esposa de su competidor a una hora tan temprana. Sin prisas, con una voz tranquila, clara y segura, Valeria le hizo una oferta asombrosa. Le propuso venderle la lujosa mansión desde la que llamaba con todo lo que había dentro, la colección de coches de lujo en el garaje, y el paquete mayoritario de acciones de la empresa de Alejandro, que estaban a su nombre pero bajo su poder notarial. Figueroa guardó silencio por un momento, probablemente pensando que era una broma o una trampa. Valeria le envió inmediatamente por mensaje una foto del poder notarial, legalmente válido. Explicó que era una venta urgente y que la transacción legal debía completarse ese mismo día, en efectivo. Valeria pidió 10 millones de euros por todo el paquete de activos. En realidad, era un precio por debajo del valor de mercado si se calculaba por separado, pero la condición más importante era la liquidez inmediata. Figueroa, un empresario experimentado, olió al instante una oportunidad de oro.
Asegurarse los activos estratégicos de Alejandro con descuento y, al mismo tiempo, eliminar a su rival del panorama empresarial era una ocasión que no se presentaría dos veces. Figueroa aceptó el precio sin apenas regatear, con la condición de que la legalidad de los documentos fuera impecable. Valeria le aseguró que todo era hermético, ya que ella misma había redactado las cláusulas legales. Acordaron reunirse en la casa en 2 horas con el notario de confianza de Figueroa para la firma de la compraventa y la transferencia de derechos. Tras colgar, Valeria contactó inmediatamente con una empresa de mudanzas profesional. Solicitó un servicio express que requería docenas de camiones y varias decenas de operarios. Sus instrucciones fueron simples pero absolutas. Dejen esta casa completamente vacía, sin excepción de un solo objeto que señalaré más tarde. En 1 hora, la casa, antes silenciosa, se convirtió en un hervidero de actividad. Hombres uniformados entraron y empezaron a embalar cuadros caros, a levantar sofás de cuero italiano, a desmontar muebles de diseño y a empaquetar aparatos electrónicos de última generación. Valeria lo observaba todo con los brazos cruzados. No sintió tristeza al ver cómo se llevaban los objetos que había acumulado con Alejandro durante años. Para ella, ahora no eran más que un montón de materia manchada por la traición. En medio del ajetreo, el teléfono de Valeria sonó. Era una videollamada de Alejandro. Valeria respiró hondo, compuso una expresión neutral y pulsó el botón verde. La cara de Alejandro apareció en la pantalla. Llevaba gafas de sol y estaba de pie contra una pared blanca, con aspecto fresco. Alejandro volvió a mentir, diciendo que la señal en Frankfurt era mala y no podía mostrarle el paisaje de la ciudad. También se quejó de clientes difíciles y reuniones aburridas. Valeria escuchó pacientemente sus mentiras. Incluso pudo oír el débil sonido de un acordeón francés y el murmullo de gente hablando en otro idioma de fondo, pero Alejandro intentó disimularlo con una tos forzada. Valeria respondió con indiferencia que en casa todo estaba en orden. Apuntó deliberadamente la cámara del teléfono solo hacia su cara y el techo, para que no se vieran los operarios levantando la enorme mesa del comedor detrás de ella. Demasiado ocupado con sus propias mentiras, Alejandro no notó el sonido de los muebles al ser arrastrados ni el murmullo de muchas pisadas. Solo había llamado un momento para asegurarse de que Valeria no sospechaba nada, y colgó rápidamente con la excusa de que tenía que volver a una reunión. Valeria apagó el teléfono y miró la pantalla oscura con desdén. Alejandro no tenía ni idea de que, en el momento en que colgó, acababa de perder su palacio. Por la tarde, llegó Figueroa con su equipo legal. La revisión de los documentos fue rápida, ya que Valeria lo había preparado todo de forma impecable y organizada. El poder notarial era válido, y las escrituras de la casa y los permisos de circulación de los vehículos estaban en perfecto orden. Figueroa miró a Valeria con una mezcla de admiración y temor. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante no era una mujer cualquiera. Detrás de su actitud cortés, se escondía una inteligencia letal. El trato se cerró. Valeria confirmó que los 10 millones de euros habían sido transferidos a una nueva cuenta que había abierto esa misma mañana, una cuenta fiduciaria segura, a la que Alejandro no podía acceder. La notificación del banco llegó, confirmando el ingreso de los fondos. La casa y todo lo que contenía habían cambiado oficialmente de propietario. Valeria le pidió a Figueroa una última hora antes de abandonar la casa para siempre. Figueroa asintió, dejándola hacer lo que quisiera. La casa estaba ahora vacía. El amplio suelo de mármol parecía frío sin las alfombras persas. Las paredes estaban desnudas sin los cuadros abstractos de los que Alejandro tanto presumía. Valeria caminó hasta el centro del vasto y resonante salón. Sacó un gran rollo de papel que había encargado esa mañana en una imprenta. Con la ayuda de 2 operarios que quedaban, Valeria colgó el rollo en el centro del salón, en la posición más estratégica, visible para cualquiera que entrara por la puerta principal. Cuando el rollo se desplegó, reveló una pancarta gigante, de 3 por 3 metros. Era una captura de pantalla impresa del estado de Instagram de Alejandro, con la foto cariñosa con Adriana en París y el texto que insultaba a Valeria. La calidad de la impresión era tan buena que la palabra parásito se leía con una claridad hiriente. Valeria retrocedió unos pasos y admiró su última obra de arte en esa casa. Era un mensaje de bienvenida para cuando Alejandro regresara. Satisfecha, Valeria cogió una pequeña maleta que solo contenía algunas prendas de ropa y objetos personales. No se llevó ninguna de las joyas que Alejandro le había regalado, ni los bolsos de diseño, ni nada comprado con el dinero sucio de su marido. Valeria salió por la gran puerta principal. Le entregó las llaves de la casa a Figueroa, que esperaba en el porche. Al recibirlas, Figueroa le ofreció llevarla en su coche de lujo, pero Valeria lo rechazó amablemente. Dijo que ya había llamado a un taxi. Valeria caminó hacia la puerta principal. La garita del guardia estaba vacía.
También había despedido al vigilante con una generosa indemnización. Un taxi azul ordinario se detuvo frente a la puerta. Sin mirar atrás, Valeria subió al coche. Dejó atrás el lujo, el estatus social y los recuerdos de 10 años de matrimonio en esa casa vacía. Se fue con su dignidad intacta y 10 millones de euros para empezar una nueva vida, no sin antes darle a su marido la lección más dolorosa. Valeria sonrió con alivio. Sentía como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. El juego no había hecho más que empezar. Dentro de una boutique de lujo en los Campos Elíseos de París, el aire estaba impregnado de un aroma que amenazaba las carteras de la gente común. Pero para Alejandro, este era el escenario de su ostentación. Caminaba con el pecho henchido, llevando de la mano a una Adriana extasiada, como una niña en una tienda de golosinas. Adriana, con un maquillaje recargado y un vestido a la última moda que había comprado el día anterior, señaló un bolso de piel de cocodrilo de un rojo intenso. El bolso estaba expuesto en una vitrina de cristal especial, lo que indicaba que su precio no era trivial. Adriana se colgó del brazo de Alejandro y le suplicó con voz melosa que le comprara el bolso de edición limitada. Le susurró que la convertiría en la envidia de sus amigas de la alta sociedad cuando volvieran a Madrid. Alejandro sonrió, sintiéndose el hombre más poderoso del mundo. Acarició la cabeza de Adriana y dijo con arrogancia que el precio de ese bolso era calderilla para él. Quería demostrar que podía darle cualquier cosa que otros maridos no pudieran, especialmente en comparación con el coste de vida con Valeria, a quien consideraba aburrida por ser demasiado austera. Se dirigieron a la caja. Un dependiente impecablemente vestido con guantes blancos los atendió amablemente, aunque su mirada era evaluadora. Alejandro sacó su cara cartera de cuero y extrajo una tarjeta de crédito negra y exclusiva. Era su tarjeta Centurion, el símbolo de su estatus supremo. Una tarjeta sin límite que siempre colocaba con orgullo sobre la mesa cuando cenaba con sus colegas. Con aire de suficiencia, le entregó la tarjeta al dependiente. Adriana ya estaba ocupada haciéndose selfies con el nuevo bolso, emocionada por subirlo a las redes sociales con un texto elogiando la generosidad de su amante. El dependiente introdujo la tarjeta en el terminal. Hubo un momento de silencio. Alejandro tamborileaba con los dedos sobre el mostrador de cristal, esperando el recibo. Pero lo que salió no fue el comprobante de pago, sino un largo y molesto pitido. El dependiente frunció el ceño y volvió a pasar la tarjeta. El mismo resultado. Miró a Alejandro con una expresión ligeramente diferente. La sonrisa amable había desaparecido, reemplazada por una mirada educada pero suspicaz. El dependiente, en un inglés fluido, le informó de que su tarjeta había sido rechazada por el sistema bancario. La cara de Alejandro se puso roja como un tomate. Rió nerviosamente, tratando de ocultar su vergüenza delante de Adriana y de los otros clientes que miraban de reojo. Insistió en que debía ser un error de la máquina de la tienda, ya que era imposible que se hubiera quedado sin fondos. Alejandro sacó una tarjeta platino de otro banco. La lanzó sobre el mostrador con un poco de brusquedad y le dijo al dependiente que lo intentara de nuevo. Adriana dejó de hacerse fotos. La inquietud se reflejaba en su rostro. Preguntó en voz baja si había algún problema, pero Alejandro le espetó que se callara. La máquina volvió a pitar. Otro rechazo. El sudor frío perlaba las sienes de Alejandro. Esto era imposible. Sus dos principales tarjetas de crédito estaban fuera de servicio. Intentó con una tarjeta de débito de banca privada, vinculada directamente a su cuenta corriente principal. El dependiente, con cara de hastío, lo intentó de nuevo. Esta vez, la pantalla del terminal mostró un mensaje más específico. Tarjeta suspendida. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. El dependiente, con frialdad, le quitó el bolso de lujo de las manos a Adriana, lo volvió a colocar en la vitrina de cristal y les pidió que se apartaran, ya que había otros clientes esperando para pagar. Adriana miró a Alejandro con una mezcla de incredulidad y humillación extrema. Se sentía avergonzada en el lugar de sus sueños. Salieron a toda prisa de la boutique. Alejandro arrastró a Adriana a la acera. En medio de la romántica ciudad de París, Alejandro estaba sumido en el pánico. Sacó inmediatamente el teléfono del bolsillo y llamó a su secretaria en Madrid, la señorita Morales, que se encargaba de sus finanzas. Alejandro pensó que debía ser un error del sistema del Banco Central, o que alguien había intentado hackear sus cuentas, y el banco había activado un bloqueo automático. Se llevó el teléfono a la oreja con manos temblorosas, esperando que la señorita Morales respondiera como siempre y resolviera este lío. Después de varios tonos, finalmente se estableció la conexión. Pero lo que Alejandro escuchó no fue el saludo amable y sumiso de siempre. La voz de la señorita Morales sonaba muy tranquila, formal y fría. Alejandro gritó de inmediato, preguntando por qué no funcionaban todas sus tarjetas y ordenándole que contactara al banco de inmediato.
Le gritó que estaba en París y que necesitaba el dinero ya. Al otro lado de la línea, la señorita Morales no respondió de inmediato. Esperó a que Alejandro terminara su arrebato. Cuando Alejandro se detuvo para tomar aire, la señorita Morales dijo, con una voz seca que le heló los huesos: «Ya no puedo seguir sus instrucciones, señor Vargas». Alejandro, atónito, preguntó qué quería decir. La señorita Morales se lo explicó lentamente para que lo entendiera. Dijo que esa mañana había presentado formalmente su renuncia a la empresa. Se la había entregado en persona a la nueva apoderada de la compañía. Alejandro, confundido, preguntó quién era esa nueva apoderada. La señorita Morales continuó: «La señora Valeria Montes vino a la oficina a primera hora con los documentos legales. Me despidió cortésmente y me dio una indemnización en efectivo 5 veces superior a mi salario de un año con usted. La condición era que le entregara todos los medios de seguridad bancaria y bloqueara su acceso a la oficina». La señorita Morales confesó que había aceptado la oferta con gusto, ya que estaba harta del comportamiento déspota de Alejandro. El mundo de Alejandro pareció desmoronarse en un instante. Gritó el nombre de la secretaria, pero ella añadió sus últimas palabras: «Todos los activos de la empresa han sido congelados para una auditoría y transferencia de derechos. Sus cuentas personales también han sido vaciadas y transferidas a una cuenta fiduciaria, siguiendo las instrucciones del poder notarial que usted firmó». La señorita Morales concluyó la llamada diciendo: «Disfrute de sus vacaciones en París y felicidades por convertirse en un sin techo en el extranjero». La llamada se cortó. Alejandro miró la pantalla de su teléfono, aturdido. Intentó volver a llamar, pero el número ya estaba bloqueado. Intentó abrir su aplicación de banca móvil, pero la cuenta estaba bloqueada. Le preguntó cómo iban a comer y a pagar el hotel si ella tampoco había traído mucho efectivo. Alejandro se quedó paralizado en la acera de París, dándose cuenta de que estaba atrapado en otro continente, sin un solo céntimo, arruinado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el caos se desataba en París, en una lujosa mansión al sur de Madrid reinaba un silencio absoluto. El sol se inclinaba hacia el oeste, proyectando una luz anaranjada a través de los grandes ventanales, ahora sin cortinas. Valeria estaba de pie en medio del vasto salón, que parecía el doble de grandes inmuebles. El eco de sus pasos resonaba mientras daba un último paseo por cada rincón de la casa. Tocó las frías paredes, recordando dónde solía colgar su foto de boda. La marca del marco había dejado un tenue rectángulo más claro que el resto de la pared. Era el único vestigio de que allí había habido vida familiar. Ahora, la casa era una cáscara vacía, un edificio muerto sin alma. Valeria se detuvo justo debajo de la enorme pancarta que colgaba en el centro del salón. Los rostros de Alejandro y Adriana en la foto parecían tan felices, en marcado contraste con el destino que probablemente les esperaba en París. Valeria miró el rostro de su marido en la foto, ya sin un odio explosivo. Ese sentimiento ya se había transformado en una fría compasión. Le daba pena la estupidez de Alejandro, que había cambiado un diamante por un guijarro, la autenticidad por la falsedad. Valeria se ajustó el pañuelo, manteniendo una compostura perfecta. No quería parecer una víctima desterrada. Era una vencedora que había elegido marcharse. Tiró del asa de su pequeña maleta. Las ruedas rompieron el silencio, rodando sobre el suelo de mármol. Se dirigió a la puerta principal. En el porche, Figueroa ya se había ido tras recibir las llaves. Valeria estaba sola. Cerró lentamente la pesada puerta de madera. Clic. El sonido de la cerradura fue definitivo. Era el sonido que cerraba un capítulo de la vida de Valeria como esposa de Alejandro Vargas. Se dio la vuelta y bajó con elegancia las escaleras del porche. El césped japonés, normalmente impecable, parecía un poco desordenado por las huellas de los camiones de mudanza. A Valeria no le importó. Ya no era asunto suyo. Caminó hacia la puerta principal, donde la esperaba un taxi normal. El taxista, un hombre mayor de aspecto amable, se apresuró a bajar para ayudarla a meter la maleta en el maletero. El hombre se sorprendió por un momento, al ver la imponente casa detrás de Valeria, y le preguntó si se mudaba. Valeria sonrió levemente y respondió brevemente: «Estoy mudando mi destino». La respuesta dejó perplejo al taxista, pero la atmósfera digna de Valeria le impidió hacer más preguntas. Valeria entró en el coche, donde el aire acondicionado no era muy potente. Se sentó en el asiento trasero y miró por la ventanilla mientras el coche abandonaba la urbanización de lujo. Vio a sus vecinos haciendo footing por la tarde y al guardia de seguridad del complejo haciéndole un último saludo, sin saber que no volvería. Los sentimientos de Valeria eran encontrados. Había miedo a enfrentarse al futuro sola, pero el alivio dominaba su corazón. La opresión que había sentido en el pecho durante años por el comportamiento de Alejandro había desaparecido sin dejar rastro. Se sentía ligera,
como si se hubiera quitado un peso de cientos de kilos de los hombros. El taxi se abrió paso entre el tráfico de Madrid hacia el centro de la ciudad. Valeria no fue a casa de sus padres en las afueras. No quería llevarles lágrimas y problemas a su anciana madre. Tenía que valerse por sí misma. Valeria le pidió al conductor que la llevara a un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Este hotel era para ella un símbolo de fuerza e independencia. Cuando trabajaba como abogada, solía reunirse con clientes importantes en el vestíbulo de este hotel. Volver aquí la hacía sentir que se reconectaba con su antiguo yo. Su identidad como una mujer de carrera fuerte, no solo una esposa que esperaba el regreso de su marido. Al llegar al ostentoso y brillante vestíbulo del hotel, Valeria se dirigió con confianza a la recepción. No parecía fuera de lugar, a pesar de haber bajado de un taxi corriente. Con el dinero de la venta de los activos, ahora seguro en su cuenta, reservó una suite con vistas a la ciudad para el próximo mes. El personal la atendió con la máxima cortesía. Valeria entregó su documento de identidad, un DNI cuyo estado civil pronto cambiaría. Tras recibir la llave de la habitación, subió al último piso. Entró en una habitación mucho más lujosa y cómoda que la que tenía en la casa de Alejandro. Valeria dejó su maleta y se acercó al gran ventanal, que ofrecía una vista panorámica de Madrid al atardecer. Las luces de los rascacielos comenzaban a encenderse una a una, creando un paisaje mágico. Esta sería su nueva sede. Desde esta habitación, planificaría sus próximos pasos. Sacó su ordenador portátil de la maleta y lo colocó en el escritorio frente a la ventana. Abrió un nuevo documento. El título ya no era sobre un plan de venganza, sino plan de futuro de Valeria Montes. Pero antes de eso, tenía que comprobar una cosa. Abrió la aplicación de noticias en su teléfono. Aún no había noticias sobre un joven empresario abandonado en París, pero Valeria estaba segura de que, en pocos días, el nombre de Alejandro estaría en todos los titulares. No como un empresario de éxito, sino como el hazmerreír de toda la nación. Valeria se aseó y extendió una pequeña alfombra para rezar. Se postró durante mucho tiempo, derramando las lágrimas que pudieran quedarle. Rezó pidiendo fuerza para que su corazón no se endureciera con la venganza, sino que se mantuviera firme en la búsqueda de la justicia. Al levantarse de la oración, Valeria se sintió completamente renovada. Pidió el servicio de habitaciones para cenar, algo que rara vez hacía, ya que Alejandro siempre exigía que ella cocinara. Esa noche Valeria cenó con gusto, saboreando su libertad. Durmió profundamente en la suave cama del hotel, sin esperar ni preocuparse por el regreso de un marido traidor. Por primera vez en 10 años, Valeria se durmió como una mujer libre. Mientras tanto, al otro lado del mundo, su marido comenzaba su pesadilla en la vida real. El viaje de regreso de París a Madrid fue el más tortuoso que Alejandro y Adriana habían experimentado en sus vidas. Como todas las tarjetas de crédito y débito de Alejandro estaban bloqueadas, no pudieron comprar comida ni bebida extra durante el largo vuelo. Tuvieron que conformarse con la comida de a bordo, que les pareció insípida para sus paladares, acostumbrados a la alta cocina. Adriana no paraba de quejarse de lo estrechos que eran los asientos de la clase turista. Alejandro no había tenido tiempo de mejorar sus asientos a clase business antes de que se le bloqueara todo el acceso financiero. Adriana sentía las piernas hinchadas y el cuello dolorido. Alejandro, por su parte, guardaba un silencio pétreo, aguantando el hambre y la humillación. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una lógica a este extraño suceso. Todavía estaba en negación, creyendo que se trataba de un catastrófico error del sistema bancario, o, tal vez, de una pequeña lección de Valeria que se había pasado de la raya. Alejandro se juró que, en cuanto llegara a Madrid, le daría una buena reprimenda a su mujer y despediría a todos los implicados en el caos de sus cuentas bancarias. El avión aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas a última hora de la tarde. El aire cálido y húmedo de Madrid que los golpeó al salir de la terminal hizo que sus ropas de invierno se volvieran pegajosas e incómodas. Adriana arrastraba sus pesadas bolsas de compras con cara de enfado. Mientras tanto, Alejandro jugueteaba con su teléfono. Llamó varias veces a su chofer privado, pero el número estaba apagado. También llamó al teléfono fijo de casa, pero nadie contestó. La batería del teléfono estaba casi agotada, y los datos de roaming habían expirado sin posibilidad de renovarlos, dejándolos sin conexión a Internet. Alejandro tuvo que pedirle a un turista extranjero que pasaba por allí que le compartiera su conexión, con la excusa de una emergencia de negocios. Con una conexión a duras penas, consiguió llamar a un taxi, pero surgió otro problema cuando se dio cuenta de que no podía realizar pagos electrónicos. Tuvo que elegir la opción de pago en efectivo, planeando pagar al llegar a casa y sacar el dinero que guardaba en su caja fuerte. Estaba convencido de que aún tendría efectivo de emergencia guardado en casa. El trayecto desde el aeropuerto hasta su casa en el barrio de Salamanca se hizo eterno debido al tráfico de la hora punta.
Dentro del taxi, que olía a un fuerte ambientador de naranja, Adriana y Alejandro se sentaron lo más lejos posible el uno del otro. Adriana miraba por la ventanilla, no quería mirar al aspecto desaliñado y sudoroso de Alejandro. El taxista los miraba de vez en cuando por el retrovisor, extrañado por esa pareja de aspecto tan afligido y ansioso, a pesar de sus ropas elegantes y sus compras de lujo. Alejandro no paraba de golpear el suelo con el pie, un mal hábito que tenía cuando estaba al borde del pánico. Se imaginaba que pronto todo volvería a la normalidad. Un baño caliente en su jacuzzi privado y una cena de solomillo preparada por su empleada del hogar. Mañana por la mañana, iría a la sede del banco y golpearía el escritorio del director para solucionar este problema con sus tarjetas. Esa vana seguridad lo tranquilizó un poco, a pesar de que el estómago le rugía de hambre. El taxi finalmente entró en la lujosa urbanización donde vivían. A medida que el coche se acercaba a su manzana, el corazón de Alejandro latía con más fuerza. Pero algo no iba bien. A lo lejos, vio que su casa estaba completamente a oscuras. No había luces en el jardín, ni la luz del porche que se encendía automáticamente al anochecer. Cuando el taxi se detuvo justo delante de su imponente verja negra, Alejandro se quedó boquiabierto. La verja de su casa estaba cerrada con una gruesa cadena enrollada varias veces, algo que él nunca había instalado. En la verja colgaba un pequeño cartel que decía: «Propiedad privada, prohibido el paso sin autorización». Alejandro, desconcertado, se bajó del taxi. Intentó abrir el candado, pero por supuesto, no tenía la llave. El problema se complicó cuando el taxista exigió el pago. El taxímetro marcaba varias decenas de euros. Alejandro se registró los bolsillos. Estaban vacíos. Le pidió al conductor que esperara un momento, que tenía que entrar en casa a por dinero. El taxista lo miró con desconfianza. La casa, oscura y encadenada, parecía deshabitada. El conductor se negó a esperar y exigió el dinero de inmediato. A gritos. Se armó un alboroto. Adriana, avergonzada por la discusión de Alejandro con el taxista, finalmente tuvo que entregar a regañadientes el único objeto de valor pequeño que tenía en su bolso, un perfume nuevo, como garantía de pago. El taxista, tras una larga queja, se marchó soltando una nube de humo, dejándolos tirados en la calle. Ahora, los dos estaban frente a su propia casa como extraños. Alejandro gritó los nombres de su chofer y de la empleada del hogar, pero solo el sonido de los grillos le respondió. La paciencia de Alejandro se agotó. Decidió trepar el muro con dificultad, rasgándose el caro pantalón de su traje en el proceso. Consiguió saltar el alto muro. Aterrizó en el césped, normalmente bien cuidado, pero que ahora estaba un poco revuelto y lleno de huellas de camiones. Ayudó a Adriana a saltar, mientras ella no paraba de maldecir porque su vestido se había enganchado en la punta de la valla metálica. Una vez que ambos estuvieron dentro del jardín, Alejandro corrió hacia la puerta principal. Estaba cerrada a cal y canto. Corrió hacia la puerta lateral, también cerrada. Miró por las ventanas, pero al no haber cortinas, pudo ver el interior. Estaba completamente oscuro. Desesperado, Alejandro cogió una piedra decorativa del jardín y rompió una pequeña ventana de cristal cerca de la puerta de la cocina. El sonido del cristal rompiéndose resonó con fuerza en el silencio de la noche. Metió la mano y consiguió girar el pestillo de la puerta de la cocina para abrirla. Entraron en la casa jadeando. Alejandro buscó a tientas el interruptor de la luz en la pared. Clic, la electricidad estaba cortada. Alejandro encendió la linterna de su teléfono, que solo tenía un 5% de batería. La luz de la linterna barrió la cocina vacía. No estaba su nevera de 2 puertas, ni su moderna placa de inducción, ni la barra donde tomaba el café por la mañana. Solo el suelo de baldosas y las marcas de polvo donde antes habían estado los muebles, dejando atrás a Adriana, que empezó a llorar de miedo. Alejandro corrió hacia el salón. El que fuera un salón majestuoso también estaba vacío. El sofá de cuero italiano de cientos de miles de euros, la alfombra de seda, los cuadros de colección, todo había desaparecido. La casa era realmente como un esqueleto sin carne. Alejandro subió corriendo las escaleras hacia el dormitorio, esperando que al menos su caja fuerte siguiera allí. Abrió de una patada la puerta del dormitorio vacío, la cama king size donde dormía, el armario y, lo más importante, la caja fuerte empotrada en la pared, donde guardaba dinero y documentos. Todo había desaparecido. La pared donde estaba la caja fuerte tenía un enorme agujero que dejaba al descubierto el cemento rugoso. Valeria realmente lo había limpiado todo. A Alejandro le fallaron las fuerzas en las piernas. Se desplomó en el suelo frío. Adriana subió detrás de él, y al ver la habitación vacía, gritó histéricamente. Golpeó la espalda de Alejandro, preguntándole dónde estaban todas sus propiedades. Alejandro no respondió. Estaba demasiado conmocionado.
Se levantó tambaleándose y bajó de nuevo al salón. Allí, la luz de la linterna de su teléfono iluminó algo que colgaba en el centro del salón. Un objeto grande que no había visto antes en su pánico. Alejandro se acercó. Era una pancarta gigante. La luz de la linterna iluminó los rostros de la pancarta. Su propio rostro y el de Adriana. Era su foto besándose en París. Alejandro leyó el texto de debajo. Sus ojos se abrieron como platos al leer cada palabra que había escrito. Parásito. Esa palabra le golpeaba la cara una y otra vez. Ahora se daba cuenta. Valeria lo sabía todo. Valeria había visto esa estúpida publicación de Instagram, y esta era su venganza. Mientras Alejandro seguía mirando la pancarta, aturdido, de repente se encendieron unos focos desde fuera de la casa, atravesando las ventanas sin cortinas y cegándolos. Se oyó una breve sirena, y la puerta principal fue derribada desde fuera. Varios hombres vestidos de guardias de seguridad entraron con porras, seguidos de un anciano que Alejandro conocía muy bien. Era don Ricardo Figueroa. El hombre entró apoyándose en un bastón y sonrió triunfante al ver a Alejandro en el suelo, como una rata atrapada. Alejandro intentó levantarse y gritarle a Figueroa. Le preguntó qué hacía en su casa. Figueroa soltó una carcajada que hizo hervir la sangre de Alejandro. Con calma, Figueroa sacó una carpeta del bolsillo interior de su chaqueta. Le mostró la nueva escritura de la casa. En ella figuraba claramente el nombre del nuevo propietario, Ricardo Figueroa. Figueroa le explicó con sorna que esta casa y todo lo que contenía habían sido comprados legalmente en efectivo a la representante legal de Alejandro, es decir, a su esposa Valeria. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo, gritando que era imposible, que Valeria no tenía derecho a venderla. Figueroa le recordó a Alejandro el poder notarial general que había firmado tiempo atrás. Alejandro se quedó en silencio. El recuerdo de ese documento volvió a su mente. Lo había firmado una vez para ahorrarse trámites administrativos. Su propia estupidez se había vuelto en su contra. Figueroa ordenó a los guardias que echaran a esos intrusos de su propiedad. Alejandro intentó resistirse, pero no era rival para ellos ni en número ni en fuerza. Fue arrastrado a la fuerza por dos guardias corpulentos. Adriana gritaba mientras la arrastraban. Se le salió un zapato. Fueron arrojados fuera del muro como si fueran basura. La verja se cerró de nuevo con cadenas. Figueroa se quedó detrás de la valla, mirando a Alejandro tirado en el asfalto. Le dijo que debería darle las gracias a Valeria, porque al menos le había dejado la ropa que llevaba puesta. Figueroa se dio la vuelta y entró en la casa, apagando los focos y dejando a Alejandro y Adriana en la más absoluta oscuridad de la noche. Frente a la que antes era su mansión, Alejandro era ahora un extraño desterrado, sin casa, sin dinero y sin dignidad. La noche avanzaba y el aire de Madrid se volvía penetrantemente frío, una mezcla de gases de escape y polvo que dificultaba la respiración. Alejandro y Adriana estaban sentados en la acera de hormigón frente a la verja de la casa que ya no era suya. La ropa de diseño que llevaban, el traje arrugado de Alejandro y el vestido rasgado por abajo de Adriana, contrastaban crudamente con el entorno sucio. Parecían extraterrestres que se hubieran estrellado en el planeta equivocado. Unos mosquitos comenzaron a zumbar cerca de sus oídos, picando la suave piel de Adriana, que no paraba de darse manotazos en brazos y piernas mientras se quejaba. El hambre, que había sido olvidada por un momento debido a la adrenalina de irrumpir en la casa, ahora regresaba con toda su fuerza. El estómago de Alejandro le dolía intensamente, recordándole que no había comido nada decente en casi 24 horas. En medio del pánico, Alejandro intentó pensar con claridad. Volvió a registrarse los bolsillos y sacó su teléfono móvil, cuya pantalla se había roto al caer cuando los guardias lo arrastraban. Solo le quedaba un 2% de batería, y la pantalla ya estaba muy oscura. Sabía que esta era su última oportunidad para contactar a alguien antes de que el teléfono se apagara por completo. No podía llamar a Valeria, su número ya no existía. La señorita Morales lo había bloqueado. Intentó llamar a unos amigos empresarios con los que solía salir y a los que a menudo invitaba a cafés caros. La primera llamada fue a su amigo íntimo, Marcos. Se conectó. Con voz temblorosa, Alejandro explicó brevemente que estaba teniendo dificultades técnicas con sus bancos y que necesitaba un préstamo en efectivo, o, al menos, un lugar donde pasar la noche. Pero la respuesta que recibió fue un verdadero shock. Marcos se rió nerviosamente y dijo que ya se había enterado de la noticia. Alejandro estaba confundido. ¿Qué noticia? Marcos se mostró reacio a explicar. Solo dijo que no quería meterse en problemas legales o fiscales, y colgó con la excusa de un compromiso familiar. Alejandro llamó a un segundo amigo, David. David ni siquiera contestó, rechazó la llamada directamente. Alejandro se dio cuenta entonces. Probablemente,
Un vídeo de él siendo expulsado o los rumores de su caída habían comenzado a circular entre sus amigos. Valeria o Figueroa debían haber filtrado algo. En el cruel mundo de los negocios, cuando un hombre cae, los falsos amigos son los primeros en alejarse para no ser aplastados por los escombros. El teléfono de Alejandro vibró una vez más, y luego la pantalla se volvió completamente negra. Se había apagado. La única conexión que tenían con el mundo exterior se había cortado. Frustrado, Alejandro estrelló el teléfono muerto contra el asfalto, haciéndolo añicos. Al ver esto, la ira de Adriana estalló. Se levantó y señaló la cara de Alejandro con sus largas y puntiagudas uñas. Adriana comenzó a insultar a Alejandro con palabras soeces. Lo llamó estafador, perdedor, un hombre inútil. Gritó que se arrepentía de haberlo seguido a París si iba a acabar así, como una sin techo. Adriana lloró, diciendo que podría haber elegido a otro hombre rico que la pretendía, pero eligió a Alejandro por sus dulces promesas de lujo, que ahora resultaban ser mentiras. Alejandro, con su orgullo ya destrozado, no podía soportar ser insultado por la mujer a la que había estado financiando. Se levantó y le gritó a Adriana, respondiendo a sus gritos. Alejandro le echó la culpa de todo a ella. Le gritó que fue porque ella insistió en hacerse una foto frente a la Torre Eiffel y lo animó a escribir esa publicación de Instagram insultando a Valeria, que ésta había estallado así. Alejandro llamó a Adriana un símbolo de mala suerte. Una violenta discusión estalló en esa tranquila calle. Sus voces resonaban, rompiendo el silencio de la noche, culpándose mutuamente, insultándose, revelando toda la fealdad de cada uno, que hasta ahora había estado oculta por el dinero y el placer. Ya no había amor ni mujer especial, solo puro odio entre dos seres egoístas acorralados. En medio de la acalorada discusión, no se dieron cuenta de una motocicleta que se acercaba lentamente en la oscuridad. El conductor llevaba el casco calado y una vieja chaqueta negra. Los había estado observando desde el final de la calle. Vio el bolso de Adriana tirado descuidadamente en la acera. Un bolso de diseño que, a pesar de que Adriana era ahora una sin techo, todavía valía varios miles de euros en el mercado negro. Mientras Alejandro y Adriana se empujaban y discutían, el motorista vio su oportunidad. Aceleró de repente. El fuerte ruido del tubo de escape sorprendió a Alejandro y Adriana. En una fracción de segundo, el motorista arrebató el bolso de Adriana que estaba en el suelo. Adriana gritó histéricamente. Intentó agarrar la correa del bolso por reflejo, pero la fuerza de la moto era demasiado grande. Adriana fue arrastrada varios metros por el áspero asfalto, raspándose las rodillas y los codos en la calle antes de soltarlo finalmente. El bolso, que contenía sus pasaportes, unas pocas monedas de euro en la cartera de Adriana y su teléfono móvil, fue arrebatado por el ladrón, que se alejó a toda velocidad en la noche. Alejandro corrió tras él con todas sus fuerzas, con sus resbaladizos zapatos de vestir, pero fue inútil. La moto desapareció en una esquina, dejando un tenue rastro de humo. Alejandro, jadeando, dejó de correr y se apoyó en sus rodillas temblorosas. Se dio la vuelta y vio a Adriana en el suelo, llorando a gritos. No lloraba por las heridas de sus piernas, sino por la pérdida de su bolso y su teléfono. Era su última posesión. Ahora, realmente no tenían nada, ni identificación, ni dinero, ni medios de comunicación, ni vehículo. Estaban completamente aislados en esta cruel metrópolis. Alejandro se acercó tambaleándose a Adriana, pero esta vez no tenía energía para enfadarse ni para consolarla. Solo se quedó allí, aturdido, mirando la calle vacía. Una hora más tarde, empezó a llover. No una llovizna romántica como en las películas, sino un aguacero torrencial que lo empapaba todo al instante. Alejandro y Adriana no tenían dónde resguardarse. La garita de seguridad del complejo estaba ocupada por los nuevos hombres de Figueroa, que les prohibieron acercarse. Se vieron obligados a abandonar la lujosa urbanización y caminar para encontrar refugio en los soportales de las tiendas de una avenida principal, que ya estaban cerradas. Encontraron un alero de una tienda de electrónica que era un poco más ancho. Allí, en el frío y sucio suelo de baldosas de la terraza de la tienda, se acurrucaron, temblando de frío. El cuerpo de Alejandro temblaba violentamente. Su traje de lujo, ahora empapado, se sentía pesado y asfixiante. Vio a Adriana sentada al otro lado, abrazando sus rodillas. Su rímel se había corrido, haciendo que su rostro pareciera el de un fantasma. Ya no hablaban entre ellos. El hambre se había convertido en un dolor punzante en el estómago. Alejandro vio un puesto de comida callejera al otro lado de la calle que todavía estaba abierto. El olor a bocadillos de calamares calientes y churros llegó hasta la nariz de Alejandro, haciéndole tragar saliva dolorosamente. Se registró los bolsillos del traje, esperando encontrar algún billete olvidado. Pero no había nada. Realmente no tenía un solo céntimo, ni siquiera para comprar un simple trozo de pan.
Un anciano que recogía cartones pasó por delante de ellos. Se detuvo un momento y miró a Alejandro y Adriana con extrañeza. Vio su buena ropa y su estado miserable. Quizás el anciano pensó que eran unos nuevos enfermos mentales o víctimas de un crimen en estado de shock, pero no les dijo nada. Simplemente siguió su camino. A nadie le importaba. La gente de la calle tenía sus propios problemas. Alejandro bajó la cabeza y la enterró entre sus rodillas. Lloró en silencio. Sus lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia que goteaba de su pelo. Esa noche fue la más larga de la vida de Alejandro. Ayer dormía en una suave cama en un hotel de 5 estrellas en París, y ahora tenía que luchar por el oxígeno con el polvo de la calle. Se acordó de Valeria. Se acordó de cómo Valeria siempre le preparaba una infusión de jengibre caliente cuando llegaba a casa mojado por la lluvia. Se acordó de su mujer, que siempre lo recibía con una sonrisa sincera, aunque llegara tarde por la noche. Ese recuerdo era ahora la tortura mental más cruel. El arrepentimiento comenzó a filtrarse, pero no un arrepentimiento sincero por haber herido el corazón de su mujer, sino un arrepentimiento por haber subestimado la capacidad de Valeria. Nunca imaginó que la mujer a la que llamó parásito era en realidad un monstruo capaz de devorar su vida entera. A su lado, Adriana empezó a toser. La señorita, criada entre algodones, no tenía la resistencia para soportar la dura noche en la calle. Adriana miró a Alejandro con los ojos vacíos. Esa mirada implicaba que todo había terminado con este hombre. En la mente de Adriana, un plan para salvarse a sí misma comenzó a formarse, aunque eso significara sacrificar a Alejandro una vez más. En la noche fría y con el estómago vacío, su relación ilícita, basada en el deseo y la riqueza, comenzó a romperse, hilo a hilo, reemplazada por el instinto primitivo de supervivencia. Los dos eran ahora solo dos bestias heridas atrapadas en una trampa que ellos mismos habían creado. El sol de la mañana comenzó a salir sobre Madrid, pero para Alejandro y Adriana su luz no traía esperanza, sino una vergüenza aún más expuesta. Después de dormir a duras penas bajo el frío y sucio alero de la tienda, decidieron caminar hasta la comisaría de policía más cercana. Sus ropas, que ayer parecían lujosas, estaban ahora arrugadas, apestaban a humedad por el sudor y la lluvia, y estaban manchadas con el polvo de la calle. El pelo de Adriana, normalmente peinado a la perfección, estaba ahora lacio y revuelto. Su rímel corrido formaba círculos negros alrededor de sus ojos hinchados. Alejandro intentó enderezar la espalda al entrar por la puerta principal de la comisaría, reuniendo el orgullo que le quedaba. Aunque el hambre extrema le retorcía el estómago, tenía la intención de denunciar a Valeria por robo de activos y abandono del marido, y a Figueroa por apropiación indebida de bienes. Alejandro estaba convencido de que, como cabeza de familia y propietario legal de los bienes, la ley todavía estaría de su lado. En la oficina de atención al ciudadano, un agente de policía los miró con escepticismo. Alejandro, con voz agitada, despotricó sobre cómo su mujer había vendido ilegalmente su casa y bloqueado todo su acceso financiero, mientras él estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Exigió que la policía arrestara a Valeria y a Figueroa de inmediato. Pero la respuesta de la policía fue completamente diferente a lo que Alejandro esperaba. El agente pidió la identificación de Alejandro. Alejandro se detuvo, recordando que su cartera y su pasaporte estaban en el bolso de Adriana, que les habían robado anoche. Sin identificación, era difícil procesar su denuncia. Pero Alejandro insistió, dando su número de DNI y pidiéndole a la gente que lo comprobara en la base de datos. Después de un largo tira y afloja, un agente de mayor rango salió de una habitación interior con una gruesa carpeta. El equipo legal de Figueroa y Valeria se había adelantado. Habían presentado previamente copias de los documentos que probaban la legalidad de la transferencia de activos en la comisaría de la jurisdicción, en previsión de que Alejandro pudiera causar problemas. El agente colocó una copia del poder notarial general sobre el mostrador. Le explicó a Alejandro, de forma firme y clara, que las acciones de Valeria eran completamente legales. Fue el propio Alejandro quien con su firma notariada le había otorgado a Valeria un poder ilimitado para vender cualquier activo a su nombre. No había ningún elemento de robo o malversación. La transacción de compraventa con Figueroa también estaba registrada legalmente a través de un acta notarial oficial. Alejandro intentó argumentar que no recordaba haber firmado un documento con un poder tan amplio. El agente simplemente negó con la cabeza y le aconsejó que contratara a un abogado si quería iniciar una demanda civil. Pero como caso penal, no había ningún elemento de violación de la ley, por lo que la policía no podía hacer nada. Alejandro, derrotado administrativamente, se sintió impotente. Fue educadamente invitado a abandonar la comisaría por alterar el orden con su fuerte olor corporal. Mientras Alejandro y Adriana estaban sentados aturdidos en la sala de espera fuera de la comisaría, un programa matutino de cotilleos se emitía en un televisor de tubo colgado en una esquina.
Adriana abrió los ojos como platos al ver su propio rostro aparecer en la pantalla, no como la celebridad que soñaba ser, sino como una paria social. La noticia trataba de un vídeo que se había vuelto viral en las redes sociales la noche anterior. Era un vídeo de un house tour que Valeria había hecho antes de abandonar la casa. En el vídeo, Valeria mostraba con calma la casa vacía. Luego, la cámara se centraba en la pancarta gigante con la foto de Alejandro y Adriana y el texto parásito. Valeria no dijo mucho en el vídeo, solo escribió un breve texto que tocó la fibra sensible de los internautas sobre la ecuanimidad de una esposa que dejaba ir a su marido parásito con otra mujer. El vídeo se hizo viral. Millones de personas ya lo habían visto. Los internautas españoles, conocidos por su contundencia, se movilizaron rápidamente. La identidad de Adriana y Alejandro fue completamente expuesta. Las cuentas de redes sociales de Alejandro, que había olvidado bloquear, fueron bombardeadas. La sección de comentarios se llenó con decenas de miles de condenas. Compararon el rostro natural de Valeria con el de Adriana, a la que llamaron belleza de quirófano. También les pusieron nuevos apodos. Alejandro era el marido parásito, que se hacía el rico con el dinero ganado con el sudor de su mujer, y Adriana recibió el título de reina parásita. Al ver la noticia, Adriana se puso histérica de inmediato. Se cubrió la cara con las manos, sintiendo que el mundo entero la estaba desnudando. Se imaginó a sus amigas de la alta sociedad riéndose con satisfacción de su caída. Su reputación, construida con tanto esfuerzo a base de lujo, se había hecho añicos como el polvo. Ya no era una amante de clase alta. Era simplemente el hazmerreír de toda la nación. Antes de que pudieran recuperarse del shock de la noticia viral, un coche oficial negro se detuvo frente a la comisaría. Varios hombres impecablemente vestidos con chalecos que decían «Agencia Tributaria» bajaron del coche. Se dirigieron directamente a Alejandro, que todavía miraba aturdido el televisor. La noticia de la riqueza de Alejandro y la venta de sus activos por valor de 10 millones de euros había llamado la atención de Hacienda. Además, Valeria había dejado un último regalo en el cajón del escritorio de Alejandro, que fue entregado a Figueroa. Era la contabilidad B de Alejandro. El libro contenía registros de la evasión de impuestos de la empresa durante los últimos 5 años. Valeria lo había dejado deliberadamente, no para llevárselo, sino para que fuera descubierto por las autoridades a través de Figueroa, quien lo denunció como un contribuyente ejemplar. El inspector de Hacienda le mostró una citación. Alejandro estaba acusado de manipulación de estados financieros y evasión de impuestos a gran escala. Los activos de su empresa ya habían sido vendidos, y el dinero, transferido a la cuenta fiduciaria de Valeria, estaba legalmente protegido en un estado de división de bienes en disputa, por lo que no podía ser embargado. Era otra de las astutas estratagemas legales de Valeria. Por lo tanto, como individuo, Alejandro tenía que asumir la responsabilidad penal. Alejandro se enfrentaba a una posible pena de prisión y a una multa de millones de euros que no tenía cómo pagar. Alejandro intentó explicar que ahora era pobre, pero a los inspectores de Hacienda no les importó. Se lo llevaron para una investigación inicial. Adriana, aterrorizada al ver que se llevaban a Alejandro, retrocedió lentamente, fingiendo no conocerlo. Sin embargo, los inspectores no lo detuvieron en ese momento. Simplemente le entregaron la citación oficial y le informaron de que su pasaporte, que ya no tenía, quedaba invalidado. Alejandro era ahora oficialmente un objetivo de la justicia, además de un enemigo público. Después de que sus asuntos con la policía y Hacienda terminaran sin resultados satisfactorios, Alejandro fue arrojado de nuevo a la acera. Caminaba tambaleándose, con la cabeza a punto de estallar. Se dio cuenta de lo aterrador que era el plan de Valeria. Su mujer no solo se había llevado su dinero, sino que había destrozado su reputación, bloqueado su acceso legal y lo había metido en un caso de delito fiscal. Valeria había cerrado todas las vías de escape. No había resquicio por donde respirar. Alejandro se sentía como una rata atrapada en una caja de cristal que se llenaba de agua lentamente. Miró al cielo despejado de Madrid con la mirada perdida. Recordó cómo antes subestimaba a Valeria, que se quedaba tranquilamente en casa. Resultó que el silencio de Valeria era el silencio de una arquitecta diseñando la ruina perfecta. Y ahora, el edificio de esa ruina se había derrumbado exactamente sobre la cabeza de Alejandro. A su lado, Adriana caminaba a 2 metros de distancia, como si Alejandro fuera una plaga. Adriana ya no se quejaba ni se enfadaba. Guardaba silencio, pero detrás de ese silencio, su mente trabajaba a toda velocidad. Ya no veía a Alejandro como una fuente de dinero, sino como una peligrosa carga en su vida. Caso fiscal, escarnio viral, pobreza. Adriana no quería hundirse más en este lodazal. Tenía que salvarse a sí misma. Adriana miró la espalda de Alejandro con una mirada fría y calculadora. Empezó a trazar su plan de huida. No le importaba el amor ni la lealtad.
Su relación se había basado en un acuerdo material desde el principio. Cuando el material desapareció, el contrato de la relación también quedó legalmente invalidado. El día se convirtió de nuevo en noche, y Alejandro y Adriana volvieron a ser habitantes de las calles de la capital. Esta vez, buscaron refugio en una parada de autobús apartada en las afueras de la ciudad, lejos de su antiguo barrio para evitar que la gente reconociera sus rostros virales. Sus estómagos rugían con fuerza. El dolor de no haber comido desde el día anterior era agudo. Alejandro encontró una botella de agua medio llena en una papelera y bebió con avidez, sin importarle la higiene. Su orgullo había sido completamente aniquilado por la sed. Le ofreció el resto del agua a Adriana, pero ella apartó la mano de Alejandro con brusquedad. Adriana se sentó en el extremo del banco de la parada, abrazando sus rodillas y mirando fijamente la carretera mojada por la lluvia. La noche se hizo más profunda y el ruido del tráfico comenzó a disminuir. Alejandro, agotado física y mentalmente, finalmente se quedó dormido en el banco de la parada de autobús. Se durmió sentado, con la cabeza echada hacia atrás y la boca ligeramente abierta. Sus débiles ronquidos sonaban patéticos. Adriana, en cambio, no podía cerrar los ojos. El hambre y la ansiedad la mantenían despierta. Miró a Alejandro con asco. El hombre que antes adoraba como a su príncipe azul que la llevaría por todo el mundo, ahora no era más que un vagabundo maloliente que roncaba en una parada de autobús. Adriana se sentía estafada. Sentía que Alejandro la había arrastrado a este infierno. Fue entonces cuando la mirada de Adriana se posó en la muñeca izquierda de Alejandro, que colgaba inerte. Allí, brillando bajo la luz de la farola, había un reloj de oro. Era el único objeto de valor que quedaba en el cuerpo de Alejandro, que no había sido vendido ni perdido. Alejandro siempre presumía de que ese reloj era un Rolex de edición limitada, valorado en cientos de miles de euros. Decía que el reloj era una inversión, un activo líquido que podía vender en cualquier momento si necesitaba dinero rápido. Adriana tragó saliva. Una idea astuta se formó en su mente. Si ese reloj valía cientos de miles de euros, podría venderlo y conseguir una gran cantidad de dinero, suficiente para comprar un billete de avión de vuelta a su ciudad natal, o incluso para alquilar un apartamento de lujo para empezar una nueva vida y buscar a otro hombre rico. Adriana miró a su alrededor. La calle estaba en silencio. Solo pasaba alguna que otra moto a gran velocidad. Su corazón latía con fuerza. Era una oportunidad de oro. Ya no le importaba a Alejandro. Alejandro estaba acabado. ¿Por qué tenía que hundirse con él? Adriana se acercó lentamente a Alejandro. Contuvo la respiración, temiendo que se despertara. Su mano temblorosa se acercó lentamente al cierre del reloj. Sintió el frío del metal en la punta de sus dedos. Alejandro se movió ligeramente en sueños, y Adriana retiró la mano rápidamente. Su corazón dio un vuelco. Esperó unos segundos. Alejandro volvió a roncar. Adriana lo intentó de nuevo. Esta vez, con más cuidado, presionó el botón del cierre del reloj. Con un pequeño clic, el reloj se soltó. Adriana lo cogió rápidamente y lo apretó con fuerza. Se levantó lentamente y se alejó unos pasos del banco. Alejandro seguía profundamente dormido, sin saber que su última posesión acababa de ser robada por la mujer a la que había llamado especial. Sin perder tiempo, Adriana se dio la vuelta y echó a correr. Corrió con todas sus fuerzas en la noche, dejando a Alejandro solo en la fría parada de autobús. Sintió una punzada de culpa, pero el instinto de supervivencia era mucho más fuerte. Siguió corriendo hasta que le dolieron los pies, alejándose lo más posible de Alejandro. A la mañana siguiente, Adriana deambulaba por un mercado negro en el centro de Madrid. Preguntó a la gente de los alrededores dónde podía vender un reloj de lujo sin certificado. Alguien le señaló una pequeña tienda escondida en un estrecho callejón, un lugar frecuentado por peristas que comerciaban con objetos robados. Adriana, llena de esperanza, entró en la tienda con el corazón palpitante. Ya se imaginaba los fajos de billetes. Pensaba en comer algo delicioso, ducharse con agua caliente y comprarse ropa nueva. Le entregó el reloj de oro a un hombre de mediana edad, con gafas gruesas que fumaba un cigarrillo. El hombre cogió el reloj, lo giró varias veces, y luego sacó una pequeña lupa. Examinó meticulosamente los detalles del reloj bajo una lámpara de escritorio brillante. Adriana esperaba, retorciéndose las manos con nerviosismo. ¿Cuánto, señor? ¿200.000? 150.000 también me vale. Es urgente, dijo Adriana con voz ronca. El hombre bajó la lupa y miró a Adriana con una sonrisa burlona. El humo de su cigarrillo le dio en la cara. El hombre volvió a dejar el reloj sobre el mostrador con un clac, como si fuera un objeto sin valor. Señorita, si quiere timar a alguien, no lo haga aquí, dijo el hombre con calma. Adriana estaba confundida. ¿Qué quiere decir? Es un Rolex auténtico. Mi novio lo compró en Europa, gritó Adriana.
El hombre volvió a reír. Más fuerte. Le explicó que el reloj era una falsificación, una réplica. A primera vista parecía auténtico y pesaba lo mismo, pero el mecanismo interior era una pieza barata producida en masa en una fábrica china. El baño de oro era solo una fina capa que se desprendería pronto. El precio de mercado de un objeto así era, como mucho, de unos 300 euros en el mercado de segunda mano, y eso sí encontraba un comprador. Si se lo vendía a él, solo podría darle 30 euros por las piezas. El mundo de Adriana se derrumbó por segunda vez. Le flaquearon las piernas, tuvo que agarrarse a una vitrina de cristal para no caer. No podía creerlo. Alejandro le había mentido. Alejandro siempre había alardeado de su riqueza. Resultó que hasta el reloj del que tanto presumía era falso. Adriana gritó histéricamente en la estrecha tienda, desahogando su ira y su decepción. Se sentía la mujer más estúpida del mundo. Había traicionado a Alejandro, le había robado y lo había abandonado, y todo por un trozo de chatarra sin valor. Adriana cogió el reloj falso y lo estrelló contra el suelo, haciéndolo añicos. El dueño de la tienda, enfadado, la echó a la calle. Adriana salió tambaleándose del callejón y volvió a la calurosa calle. Ahora estaba sola, sin dinero, sin amigos y sin esperanza. El karma la había alcanzado de la manera más dolorosa. Pensó que podría salvarse sacrificando a otra persona, pero resultó que se había hundido en un pozo aún más profundo. Mientras tanto, en la parada de autobús, Alejandro se despertó sobresaltado. Se tocó la muñeca, que se sentía ligera. Estaba vacía. Miró a su alrededor. Adriana no estaba. Repitió el nombre de Adriana varias veces, pero no hubo respuesta. Alejandro se dio cuenta de lo que había pasado. Rió amargamente. La risa de un hombre que ha perdido la cabeza. Incluso la mujer por la que había abandonado a una buena esposa como Valeria, ahora lo había desvalijado y abandonado como si fuera basura. Alejandro estaba realmente solo en este mundo. Había pasado un mes desde que Alejandro y Adriana fueron expulsados de su palacio, un tiempo que para Alejandro pareció un siglo. El hombre que antes vestía trajes que costaban lo mismo que un coche deportivo y que siempre presumía de su aspecto impecable, ahora estaba casi irreconocible. Su cuerpo, antes musculoso gracias al gimnasio y a una nutrición de alta gama, estaba ahora esquelético, solo piel y huesos. Su piel, antes limpia y bien cuidada, estaba ahora quemada por el implacable sol de Madrid, llena de picaduras de mosquitos de la calle y mugre. Su pelo había crecido sin control, enmarañado y grasiento. Ahora cojeaba, arrastrando una pierna debido a una herida infectada en la planta del pie. Alejandro se había convertido oficialmente en uno de los miles de sin techo que poblaban los rincones oscuros de la capital. Competía con los gatos callejeros y las ratas de alcantarilla por los restos de comida. Cada día, Alejandro pasaba el tiempo en un gran cruce en el centro financiero de Madrid. Había elegido este lugar por una razón. Era un lugar por el que solían pasar ejecutivos en coches de lujo. En un pequeño rincón de su mente, que ya empezaba a desvariar, todavía albergaba la esperanza de que ocurriera un milagro. Quizás uno de sus antiguos amigos pasaría, lo reconocería y por compasión le daría un trabajo o, al menos, algo de dinero. Pero la realidad en el terreno era mucho más cruel. Cada vez que se acercaba a la ventanilla de un coche de lujo con la mano extendida, lo que obtenía era una ventanilla que se subía a toda prisa, una mirada de asco del conductor, o un grito grosero para que se alejara por el olor a basura podrida que desprendía su cuerpo. Nadie reconocía a Alejandro. A nadie le importaba que detrás de esa cara sucia hubiera un antiguo director general de una empresa inmobiliaria. Para el mundo, solo era un desecho de la sociedad que afeaba el paisaje. Esa tarde, el sol brillaba con una fuerza abrasadora, desprendiendo un calor que quemaba la piel desde el asfalto. Alejandro estaba de pie en la mediana, sosteniendo una vieja botella de plástico cortada para recoger monedas. Desde la mañana solo había conseguido 2 euros, apenas suficiente para comprar un trozo de pan. El estómago le dolía intensamente, y la deshidratación le provocaba mareos. En medio de esa desesperación, un reluciente sedán negro se detuvo en la primera fila del semáforo. El coche destacaba entre los demás. Era un sedán de lujo de último modelo, el tipo de coche que Alejandro había soñado con comprar, pero que no pudo porque se gastó todo el dinero en la vida de lujo de Adriana en París. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Había algo muy familiar en la matrícula de ese coche. Aunque no era su antiguo coche, la combinación de números le recordó el cumpleaños de Valeria. Alejandro entrecerró los ojos, que le picaban por el polvo, e intentó mirar a través de la oscura ventanilla del coche. La ventanilla trasera se bajó lentamente un poco. Quizás el pasajero de dentro quería tirar un pañuelo de papel o simplemente tomar el aire.
Por el hueco de la ventanilla, Alejandro vio la silueta de una mujer sentada elegantemente. La mujer llevaba un pañuelo de un suave tono pastel. Su rostro, sin maquillaje recargado, brillaba limpio, pero irradiaba una calma y una dignidad extraordinarias. Estaba leyendo un libro grueso, con un rosario digital en la mano. La sangre de Alejandro hirvió. ¿Esa persona era Valeria, su mujer? No, la mujer que había abandonado. Valeria parecía mucho más guapa y feliz que cuando estaba con él. Antes, la cara de Valeria solía parecer cansada y triste, preocupada por las acciones de Alejandro, pero ahora su rostro brillaba como la luna llena. Alejandro no pudo contenerse más. La vergüenza y el orgullo habían muerto hace mucho tiempo. Corrió hacia el coche, cojeando, abriéndose paso entre las motos. Llegó junto a la puerta trasera del coche. Pegó su cara sucia a la ventanilla y golpeó el cristal con sus largas y negras uñas. Su voz se quebró patéticamente al llamar a su mujer. Gritó el nombre de Valeria, cariño. El apelativo que antes pronunciaba con respeto pero que había traicionado. Le suplicó a Valeria que lo mirara. Le pidió perdón por todos sus errores, divagando. Prometió que cambiaría. Prometió que sería un buen marido. Incluso dijo que sería el criado de Valeria en su casa si solo le daba comida y un techo. El pasajero del coche giró lentamente la cabeza. Valeria miró el rostro de Alejandro pegado a la ventanilla. No había sorpresa exagerada, ni ira, y lo más doloroso para Alejandro, ni una pizca de amor o nostalgia en sus ojos. La mirada de Valeria era indiferente, como si viera a un extraño que se había cruzado en la calle. Valeria no bajó más la ventanilla. Solo hizo un pequeño gesto a su chofer privado. El chofer, un hombre leal y corpulento, bajó un poco la ventanilla delantera y le tendió a Alejandro un grueso sobre marrón. Alejandro arrebató el sobre con manos temblorosas. Sus ojos brillaban con locura. Pensó que el sobre contenía mucho dinero en efectivo, o un cheque, o al menos una carta de Valeria diciéndole que lo perdonaba y que volviera a casa. Alejandro, llorando, dijo gracias y besó el sobre varias veces. Sintió que sus oraciones habían sido escuchadas. Sintió que Valeria todavía lo amaba y que este era el comienzo de su recuperación. El semáforo se puso en verde. El sedán de lujo se puso en marcha lentamente, dejando atrás a Alejandro, que estaba de pie en medio de la calle, abrazando el sobre. Las ruedas del coche pasaron por encima de un charco de agua de la lluvia de anoche en un bache de la carretera. El agua sucia y marrón, mezclada con aceite, salpicó exactamente la cara y la ropa de Alejandro. Pero a Alejandro no le importó. Rió histéricamente, como un loco, sintiendo que acababa de ganar la lotería. Se fue a la acera y se sentó bajo la sombra de un árbol, abriendo el sobre con nerviosismo. Su corazón latía con fuerza, esperando ver un fajo de billetes rojos que salvarían su vida. Pero cuando abrió el sobre, no había ni un solo céntimo dentro. Alejandro, desconcertado, dio la vuelta al sobre y lo sacudió, pero seguía sin haber dinero. Lo que salió fue un fajo de papeles cuidadosamente doblados con el membrete oficial del juzgado de familia. Alejandro cogió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos leyeron el título del documento, escrito en negrita en la parte superior. Demanda de divorcio. Debajo estaban el nombre de Valeria como demandante y el de Alejandro como demandado. Los papeles también incluían una citación para el primer juicio, cuya fecha ya había pasado, ya que Alejandro no tenía domicilio fijo y no había podido recibir la notificación. Por lo tanto, el veredicto se había dictado en ausencia del demandado. En la última página estaba la sentencia del juez, que declaraba que estaban oficialmente divorciados según las leyes estatales y religiosas. El derecho a la división de bienes se atribuía enteramente a Valeria, basándose en las pruebas de abandono y adulterio presentadas. Alejandro leyó cada frase, sintiendo que se ahogaba. Las letras en el papel parecían bailar, burlándose de él. Este sobre no era una ayuda, no era dinero, no era amor. Era el último martillazo que destrozaba la esperanza que le quedaba en la vida. Valeria no le dio dinero porque sabía que el dinero no cambiaría a Alejandro. Valeria le dio a Alejandro la libertad que él había proclamado en su estado de Instagram. Ahora, Alejandro era verdaderamente libre. Libre del matrimonio, libre de las propiedades, libre de las obligaciones, e incluso libre para morir de hambre solo. Alejandro aulló en la acera. Sus gritos sonaban patéticos. Pero a nadie le importó. Los transeúntes le echaban un vistazo y luego apartaban la cara, pensando que solo era un loco teniendo un ataque. Alejandro arrugó los papeles del divorcio y se los golpeó contra el pecho oprimido. Se dio cuenta de que el breve encuentro en el semáforo había sido una despedida eterna. El coche de lujo que se alejaba se llevaba a la única mujer que lo había amado incondicional y sinceramente. La mujer que había abandonado por un placer momentáneo en París. Ahora,
El arrepentimiento no era una ola, sino un tsunami que hundía su alma en el abismo más oscuro de la desesperación. Un año después, la rueda de la vida había girado por completo, colocando a cada uno en el lugar que merecía según lo que había sembrado. En un magnífico centro de convenciones al sur de Madrid, cientos de personas se pusieron en pie y aplaudieron con entusiasmo. Los flashes de las cámaras estallaban, iluminando a una mujer que se encontraba elegantemente detrás del atril. Esa mujer era Valeria. Un año después de la tormenta de su matrimonio, Valeria se había transformado en una figura muy influyente. No disfrutó de su riqueza sola. Valeria utilizó su capital y su inteligencia para fundar una fundación de ayuda legal y apoyo a la independencia económica para mujeres víctimas de violencia doméstica y abandono. La fundación creció rápidamente, salvando a cientos de mujeres de la desesperación. Hoy, Valeria recibía un prestigioso premio de una conocida revista de negocios, nombrándola la Mujer Inspiradora del Año. En su discurso de aceptación, Valeria habló con una voz tranquila pero llena de dignidad. No mencionó su pasado con ni una pizca de ira o rencor. Habló sobre la ecuanimidad, sobre cómo el dolor puede convertirse en el combustible para volar más alto. Sonrió sinceramente, una sonrisa que irradiaba una verdadera paz interior. En la primera fila estaban sentados sus padres, que miraban a su hija con orgullo, y varios hombres respetables que admiraban en silencio a esta exitosa y digna mujer soltera. Valeria ahora vivía rodeada de un amor sano, respeto y bendiciones. Ya no era el parásito que su exmarido había acusado. Ahora era un árbol frondoso que daba sombra a muchos. Mientras tanto, en un rincón miserable de la ciudad, un destino completamente diferente le había tocado a Adriana. En un callejón de un barrio de ocio nocturno de baja categoría, hubo un alboroto, una redada de la policía municipal para mantener el orden social. La gente corría despavorida. Entre los que fueron atrapados y arrastrados a un furgón policial, había una mujer delgada con la cara destrozada. Era Adriana. La belleza de la que presumía ya no existía. Su rostro estaba lleno de manchas y arrugas prematuras por usar cremas baratas con mercurio, ya que no podía permitirse cosméticos caros. La nariz, producto de la cirugía plástica, estaba torcida e hinchada por una infección no tratada. Adriana fue arrestada en el acto por vender drogas ilegales para ganarse la vida. Después de ser expulsada de la tienda hace un año por intentar vender un reloj falso, la vida de Adriana cayó en picado. No tenía habilidades, ni una alta educación, y su orgullo era demasiado grande para hacer trabajos duros. Se hundió en el mundo del hampa, convirtiéndose en mula de un pequeño traficante de drogas. Mientras era arrastrada por la policía, Adriana luchaba, soltando palabrotas y culpando a todo el mundo de su desgracia. Pero nadie la escuchaba. Fue arrojada a la parte trasera del furgón con otros vagabundos y delincuentes. Dentro del sofocante furgón, Adriana lloró, no por arrepentimiento, sino lamentando su destino de no poder volver a ser una reina de la alta sociedad. El karma le había arrebatado toda la belleza y el lujo que había utilizado para destruir el hogar de otra persona. En otro lugar, a pocos kilómetros de donde Adriana fue arrestada, un hombre que recogía cartones rebuscaba en la basura detrás de un restaurante de comida rápida. Ese hombre era Alejandro. Su estado era mucho peor que cuando se encontró con Valeria en el semáforo hace un año. Ahora parecía realmente un esqueleto viviente. Su ropa era un harapo, sus pies estaban llenos de llagas supurantes, y su mirada estaba vacía. A menudo hablaba solo, divagando sobre acciones, París y juntas directivas, y la gente a su alrededor lo temía y lo evitaba. Su mente había sido consumida por un arrepentimiento y un sufrimiento sin fin. Esa noche lloviznaba. Alejandro encontró en un contenedor de basura un trozo de pan todavía un poco caliente. Con manos temblorosas por el hambre, cogió el trozo, se sentó bajo el alero de una tienda cerrada, preparándose para devorar la comida sucia. El pan estaba envuelto en un trozo del periódico del día. Cuando Alejandro desenvolvió el pan para comer, sus ojos se posaron en la foto impresa en el envoltorio. Su mano se detuvo en el aire. El pan que sostenía se desmenuzó y cayó al suelo. En el periódico manchado de grasa y salsa, había una gran foto de Valeria sonriendo, sosteniendo el trofeo de su premio. El titular de encima decía en letras grandes: Valeria Montes, de víctima de la traición a heroína de las mujeres españolas. Debajo de la foto, había una cita de la entrevista de Valeria. Agradezco a mi doloroso pasado, porque me hizo darme cuenta de que puedo valerme por mí misma, sin depender de nadie. Alejandro miró fijamente la foto. El rostro de la mujer del periódico era tan hermoso, tan sagrado, tan fuera de su alcance. Su memoria retrocedió al momento en París. Cuando escribió en Instagram Mujer especial para Adriana y llamó a Valeria parásito, esas palabras ahora volvían para atacarlo con toda su fuerza. El parásito era él.
Había vivido como un parásito de la sinceridad de Valeria durante 10 años, y cuando soltó a su anfitrión, murió. Lo había perdido todo: propiedades, estatus, mujer, orgullo y hasta la cordura. Alejandro se tocó su propio rostro, sucio y áspero. Comparándolo con el rostro noble de Valeria en el periódico, las lágrimas de Alejandro cayeron, mojando la foto de Valeria en el papel. Intentó limpiarla con su mano embarrada, pero solo ensució más la foto. Alejandro, abrazando el trozo de periódico viejo que había sido el envoltorio de su pan como si fuera su tesoro más preciado, sollozó en la lluvia nocturna. Gritó el nombre de Valeria, el de su madre y el de un dios que había olvidado hacía mucho tiempo. Pero la noche estaba en silencio, solo el sonido de la lluvia respondía. Al otro lado de la calle, una gran pantalla publicitaria se encendió, mostrando un anuncio de un lujoso complejo de apartamentos que la antigua empresa de Alejandro había construido. La ironía era perfecta. El rey de los bienes raíces ahora se moría de hambre frente a los edificios que él mismo había construido, mientras que la reina que había abandonado ahora reinaba en la cima del mundo. Alejandro inclinó la cabeza profundamente, apoyando la frente en el frío asfalto. En un último momento de conciencia antes de desmayarse de hambre, finalmente admitió la verdad absoluta. Valeria había sido la bendición más grande de su vida, y él fue el hombre más estúpido del mundo por tirar un diamante y agarrar la basura. La historia termina con Alejandro acurrucado como un bebé en la acera mojada, solo en la oscuridad eterna que él mismo había creado.